Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Bienvenidos a una charla de la noche, palabras con imagen. Hoy quiero yo hacer un tema un poquito diferente a las charlas convencionales y explicarles lo siguiente. Puedo hablar con propiedad porque lo viví. Yo estudié en Monterrey mi carrera, no en el TEC de Monterrey, pese a que me dieron esta chamarra tan linda y que la uso por el clima frío. Tengo muchos amigos allí, hice estudios allí, posgraduados, pero también di clases un tiempo. Y pues le agradezco mucho a la licenciada Mariana Gómez Lerdo de Tejada, gran amiga, que me invitó en el Campus León a participar. He ido también al Campus Irapuato a dar conferencias, una gran institución, como cualquier casa educativa, porque la calidad la ponen los estudiantes. Esa siempre ha sido mi filosofía. Yo me fui a radicar temporalmente a Guanajuato porque mi padre falleció. Una historia muy triste que luego les platicaré, pero él falleció como él quería, en su cama, junto a su esposa. Los hijos ya no alcanzamos a llegar, pero me dejó muchas lecciones, don Ezequiel Durán Sotelo. Al llegar yo a Guanajuato, un tío mío, que era presidente municipal, le mando un abrazo, Rubén Eduardo Morales Cerrejón, pues me fue a dar el pésame y todo, y me dice: Frank, ¿qué piensas hacer? Y le dije: no voy a dejar a mi madre sola, pienso quedarme un tiempo en Guanajuato. En esa época llegaban telegramas con condolencias, y muchos de ellos fueron de Ramón Alberto Garza, a nombre de Alejandro Junco y de todo el personal del norte de Monterrey, que les agradezco infinitamente en el corazón. Aunque a veces discordamos en puntos de vista, no dejo de admirar la gran capacidad de Ramón Alberto y de Alejandro Junco. Entonces le hablé a Ramón para decirle: Ramón, pues renuncio al periódico El Norte, no puedo dejar a mi madre sola con una serie de situaciones derivadas del fallecimiento de mi padre. Me dice: no renuncies. Tengo por allá gente que nos vinieron a ver, tienen un periódico en Irapuato y quieren conocer más a fondo de cómo se trabaja en el norte. Entonces, tú trabajas en el norte. Ve a hablar con ellos. Y sí, fue muy bonita la experiencia. Para esto mi tío Rubén Eduardo me dijo: tengo un amigo en Irapuato, se llama Reinaldo González Álvarez del Castillo, que es de aquí de Acámbaro, velo a ver. Paralelamente me dice Ramón Alberto Garza: ve a ver a José Luis Vázquez Camarena, quien fue un político muy conocido, actualmente notario público en Irapuato. El famoso, no recuerdo cómo le decían, pero él es muy famoso en Irapuato, porque básicamente como abogado
pues siempre ejerció su carrera de una manera haciendo muchas relaciones públicas, y eso le sirvió mucho cuando se hizo cargo de la dirección general del periódico. Otra ocasión les hablaré de eso. Pero en el periodismo, como siempre, necesitas contactos como reportero, como periodista, pues no cierras canales con todos. Es difícil hacerlo. De hecho, nos ayudamos periódicamente y yo me fui a mi casa materna en Acámbaro, y cuando fui a buscar a Reinaldo Álvarez del Castillo, por ser primero de Acámbaro, le dije: oye, mi tío me recomendó hablar contigo, mi papá pues falleció y pienso quedarme un tiempo en Acámbaro y acompañando a mi madre, pero quiero trabajar, no quiero estar sin hacer nada, aparte me acabo de graduar de la carrera. Entonces resulta que me dice: vente, vamos a hablar con el consejo. Y en el consejo estaba José Luis Vázquez Camarena, estaban un grupo de socios muy conocidos en Irapuato, el grupo Irapuato, el periódico, pues unas instalaciones básicamente muy nuevas, el periódico El Centro, y pues muy interesante porque yo fui llegando, y lo que hicieron los ejecutivos fue darme la oportunidad de participar de manera casi inmediata. Entonces, pues yo esperaba un trabajo de reportero o de coeditor. Y resulta que me hicieron 3 preguntas. ¿Qué harías para mejorar este periódico? ¿En qué te enfocarías? ¿Y cuál sería el rango de operación para no invertir dinero y sacar los gastos de manera tal que el periódico pueda crecer? O sea, lo que querían era trabajar duro sin que costara mucho más mi llegada o algo así, y empezar a hacer crecer al periódico. Entonces les dije: bueno, pues quiero decirles lo siguiente. Número 1, no soy partidario de los despidos. Para mí un despido significa mutilar a una familia de un ingreso. Quizás muchas de las personas que trabajen aquí necesitan este empleo. Entonces, para empezar, no pienso despedir a nadie. Lo que voy a hacer es entrenarlos. En el periódico El Norte me pusieron un grupo de reporteros de la Universidad Autónoma de Nuevo León a que anduvieran conmigo reportando historias y a decirles cómo lo hacía. Y pues fue muy interesante, un grupito bastante interesante. De hecho, de allí salió un personaje que trabaja actualmente en Televisa Monterrey. Le mando un abrazo. Y mucha gente pues quedó fascinada y les expliqué ese ejemplo. El hecho de ser reportero no se aprende totalmente en los libros del todo. También se aprende mucho en la diaria convivencia con la gente y el entender lo que es la noticia, el entender lo que son las situaciones. Por cierto, me preguntan que quién estaba en ese grupo, y pues son 2 periodistas muy conocidos en Monterrey. El que está déjenme, la memoria no me falla. Uno está en radio y otro está en televisión, pero ambos
pertenecen al grupo Televisa. Entonces, básicamente, pues hicimos una gran convivencia, y a mí me da mucho gusto que actualmente todavía están muy activos y bastante conocedores del acontecer diario de Monterrey. Este muchacho Zenón Escamilla, a quien le mando un gran abrazo, porque un gran periodista. Él trabajó para varias estaciones de radio, pero Zenón siempre fue muy analítico, muy sensible a las cosas, y todavía tiene su programa y está a cargo en varias estaciones, y le mando una felicitación. Él es un poquito menor que yo, pero me dio gusto que fuimos parte de ese grupo de estudiantes que ellos, a iniciativa propia, ellos no trabajaban en el norte, pero fueron y dijeron: queremos ver cómo trabaja un reportero del periódico El Norte. Yo no tenía horario, estaba en las policíacas, andaba para acá y para allá, y me dijeron es: mira, te los dejamos aquí en este cubículo de las policíacas, y de ahí tomas tú básicamente iniciativa de mostrarles cómo se cubre la nota, irles explicando poco a poco, y si sales a una emergencia, pues ellos lo van a entender. Se los explicas, por favor. Entonces, pues fue lo que hice, y sí, realmente fue la manera en que me entendieron y logramos salir. Y pues Zenón fue muy entusiasta. Siempre me dije yo: Zenón es persona que nació con la radio en su vida. O sea, en lugar de tener corazón, yo veo que Zenón tiene su vida la radio, y esto ha sido para siempre, y lo felicito porque lo hace muy bien. Y pues, ¿qué podemos decir? En ocasiones, cuando yo quiero saber cómo andan las cosas en Monterrey, lo escucho o veo su programa en video en YouTube, y realmente me pongo al día de cómo están situaciones que en el diario vivir a veces uno desde lejos, hay que reconocerlo, no lo puede uno captar en cierta manera así a distancia. Entonces, pues tiene uno que adaptarse, tiene uno que entender cómo son las cosas. Luego les explicaré más detalles sobre este grupo tan interesante de periodistas, pero lo que quiero hoy enfocarme es de mi llegada a Irapuato. Mi padre había fallecido, hablé con estos ejecutivos que me hicieron tales preguntas y me los presentaron. Entonces, ya que conocí a todos, platiqué 2 minutos con cada uno, principalmente reporteros y editores, y cuando salieron, entraron los directivos nuevamente. Ellos querían que yo fuera libre de catalogar o acatar o ubicar quién es quién en esa empresa. Y todos me dijeron que en ese tiempo había un periódico semanario muy agresivo contra el exgobernador de aquel tiempo, Enrique Velasco Ibarra, precisamente originario de Acámbaro, muy amigo de mis padres. Entonces, pues, no pudo concluir lo que es el gobierno, porque los periodistas pues le sacaron todas las situaciones de lo que estaba pasando en su administración. Entonces, pues yo al llegar a Guanajuato empecé a platicar con gente, y básicamente este grupo de profesionales me dieron a entender cuál era la situación real, el timeline, lo que había pasado con el gobernador
Enrique Velasco Ibarra, que fue forzado a renunciar. Entró un gobernador interino, Agustín Telles Cruces. Pero la política en Guanajuato es tan particular, tan específica, porque los guanajuatenses somos muy conservadores, desde Acámbaro hasta San Francisco del Rincón. Somos gente que no nos gusta que nos digan cómo hacer las cosas. Nos dicen muchos, porque allí fue la guerra, pues ustedes saben, de los cristeros, el padre Pro y todo lo que pasó en la revolución. Pero no es eso. El hecho es que el guanajuatense cuida mucho sus tradiciones. Yo todavía aquí en Estados Unidos hago con mucho cuidado lo que tiene que ver con la educación de mi hijo. Y gracias a Dios hay padres que vienen a verme para preguntarme cómo tu hijo no usa tatuajes, no usa body piercing y no anda de vago. Y les dije, bueno, perdóname, pero ese es un asunto de los padres. Si tu hijo te llega con que quiere ponerse un tatuaje, yo no me esperé a que me llegara con esa sorpresita. Yo le dije, mira, Manuelito, aquí las reglas son estas. Si tú me llegas con un tatuaje, agarro el cuchillo de la carne de tu mami y en ese mismo momento te lo quito. Al igual que una mariconada de un aretito, también te corto la oreja. No me importa lo que piense la gente. La educación de mi hijo es la educación de mi hijo y adelante. Y no lo dejaba salir en la patineta de vago. Le dije, ¿quieres andar en la patineta? Vámonos a un parque. Mientras yo leo mi libro, tú te cansas de andar en patineta. Pero con vagos no vas. Te puede atropellar un carro. Y afortunadamente me hacía caso. Pero regresando al tema de Irapuato, que es un lugar donde yo, pues básicamente evolucioné mucho profesionalmente hablando. Los dueños, todos socios, tenían un socio principal, un exgobernador, el licenciado Ducoin Gamba, que fue precisamente gobernador priista, casado con una señora Marta Alicia Nieto de Ducoin, y pues la familia Nieto maneja las crías de caballos más importantes en México. Tienen caballos cuarto de milla, pura sangre, que traen desde Argentina, desde varias partes del mundo, y ellos, hasta antes de ser secuestrado uno de ellos, me evito el nombre, ellos tuvieron las crías de caballos más importantes de México, en Querétaro, en Celaya y otros lugares más. Pero bueno, hablaremos en otra ocasión. Y el licenciado Ducoin, pues era el socio principal del periódico El Centro. Entonces me contratan estas gentes bajo la consigna de lo que yo les dije. No voy a despedir a nadie, los voy a entrenar, por eso les mencioné este grupito de Zenón y otros periodistas, que ahora me da gusto que están muy bien reposicionados en los medios en Nuevo León, y de allí les expliqué que es muy importante usar el ingrediente de la noticia, que es Dios nos da 2 oídos y una boca, porque es más lo que tenemos que escuchar que lo que tenemos que hablar. Número 1. Número 2. Lo que escuchas, por eso cada oído está de un lado, es para oír las 2 versiones, la de un lado, la del otro y quizás otra más. Compilar lo razonablemente lógico, creíble y verificado de esa historia y darla a conocer. Entonces, no por el hecho de que yo trabajaba para este grupo de empresarios, me cerré. A mí me invitaba mucha gente a desayunar, a comer, mucha gente que quería participar en el periódico, y yo siempre he sido de abrirles la oportunidad. Yo siempre he tenido la idea de que hay que escuchar a todos,
cuando menos un rato, 5 o 10 minutos, pero hay que escucharlos, porque toda la gente tiene algo importante que enseñarte. Entonces me habló un personaje que yo conocí a su padre. Su padre lo leí mucho en el Excelsior y compraba todos sus libros cuando yo era estudiante de periodismo. Después, su padre fue asesinado en una carretera de Guerrero, lo cual me pudo a mí mucho por ser un periodista. Y me enteré de primera mano porque el general Rodolfo Cruz Pardo, estaba yo hablando con José Luis Vázquez Camarena, le habla al director general del periódico, mi jefe, y le dice, tengo que avisarte algo antes de que empiecen las especulaciones. Y le dice el licenciado Vázquez Camarena, sí, claro, ¿quieres que vaya a la 16ª zona militar a verte? ¿O vienes a tomarte un café al periódico? O dime cómo hablamos. No, te lo tengo que decir ahora. Y le avisó, acaban de asesinar hace razón de 20-30 minutos a don Rafael Loret de Mola. A mí se me enchinaron todos los huesos, porque fíjense que a veces cuando uno recibe una noticia así, lo siente uno desde los huesos, no es la piel de gallina, no. Entonces yo pues hice un breve editorial diciendo, basado en lo que me platicaba la gente, informando de que no por el hecho de que habían sido periodistas de competencia, porque el hijo Carlos Loret y Rafael hijo, tuvieron un periódico en Irapuato, semanario, pero muy exitoso, la verdad. Y Velasco Ibarra, cuando empezaron a informar todas las verdades de la corrupción en el gobierno estatal, pues Enrique Velasco Ibarra les hizo un boicot económico. Entonces yo escribí una breve nota de que a mí me enseñaron en el periodismo lo que les acabo de decir, escuchar a todos. Y yo siento respeto por don Rafael Loret de Mola y qué lástima que falleció. Después supe por qué, había sido por lo que había publicado en su libro, el último, y hablaba de otro personaje guanajuatense, el regente de la Ciudad de México, Ramón Aguirre Velázquez, que quería ser presidente. Entonces me buscan en el periódico y me llama la secretaria, la señorita Elvia, le mando un saludo, creo que está en un periódico de Tijuana, y me dice, todos me decían licenciado, no me gusta que me digan licenciado, aunque aquí diga LCC, no, para mí eso no, los títulos no valen, vale lo que uno trae aquí adentro y punto. Entonces me pasa la persona que está en el teléfono y con su voz muy fuerte, licenciado, estoy a una cuadra del periódico, pero yo no quiero entrar porque yo no me llevo bien con sus jefes. ¿Qué le parece si nos vemos en tal lugar? Y sí, vi que me diera la posibilidad de una media hora, llegué y platicamos para tomarnos un café. Y este señor resultó ser Rafael hijo. Rafael Loret de Mola, cuando su padre fue gobernador de Yucatán, él pues se casó con la ex Miss Yucatán, pero no por una situación de capricho, sino que ya eran muy enamorados y novios desde jóvenes. Entonces platicamos, intercambiamos puntos de vista y le dije, oye Rafael, pues me encantaría que escribieras algo para el periódico. Y él mismo me lo advirtió, me dice, mira licenciado, salimos muy raspados, nos echaron a toda la prensa del estado encima. De hecho, tuvimos que superar un boicot económico y todo eso le acarreó también problemas a mi padre. Lo cual me dolió porque yo sé y conozco
cuando el sistema político está en contra de un periodista, es terrible. Pocos lo sobreviven, otros tienen que cambiar de profesión y bueno, son cosas de las que muchos han pagado con las consecuencias con su vida propia. Pero yo por eso verifico mucho los datos, siempre pongo las cosas en la balanza, no en balde soy libre, y le digo a la gente, déjame escuchar la otra versión. No, pero ¿qué no me crees? Yo te estoy diciendo la verdad. No es que no, sí te crea o no, es que siempre uno tiene que escuchar las dos versiones y bajo eso hacer la historia, si no, estamos mal. Pero hoy como periodista y pues como persona de medios, yo realmente lo que quiero hacer es platicarles una parte que sucedió después de esa entrevista, que fue algo para mí, pues, me dejó muy pensativo. Don Carlos Loret de Mola, que por cierto muy amigo de Gilberto Lozano, hemos hablado de él en los viernes de Frena, pues me dejó temblando después de que me dio los detalles sobre la muerte de su padre, sobre lo que les estaba haciendo todo el gobierno priista, que yo siempre los he considerado, pese a que tengo familiares priistas, pero son gente que se mete a la política para mantener su poderío económico, político, y son los caciques. El cacicazgo mexicano está en la política, y eso es lo triste. Y lo estamos viendo ahora con Andrés Manuel López Obrador, que realmente desde que salió lo de la casa del hijo José Ramón y Caroline, su esposa, pues me deja muy perplejo, porque el presidente mexicano, que tanto ha defendido a los pobres, que tanto ha defendido la honestidad, la austeridad republicana, no lo está haciendo. Él firmó esos contratos para favorecer a las compañías. Entonces me pasaron directamente un grupo de amigos este video, en el cual yo me solidarizo con Carlos Loret de Mola Jr. y pues quiero que sepan que sí estoy con él, lo apoyo, lo respeto y vamos a escucharlo completamente, porque es algo de lo cual los mexicanos tenemos que estar enterados. Ustedes escuchan ya mucho a Latinus y a Bros. Ayer me corrigieron porque yo digo Latin US, porque yo pensaba que era un canal de internet dedicado a la población en US, United States. Pero no, me dijeron es Latinus y así se quedó. Ok, número uno. Número dos, le digo a Carlos Loret de Mola padre y a Carlos Loret de Mola hijo, que me da gusto que vengan de una tradición de periodistas, y realmente la tercera generación es como el vino, se va fermentando y se va haciendo mejor. Mi padre bien decía en vida que hay que tener viejos troncos para quemar en la chimenea, viejos libros para leer, y es cierto, mientras más añejo se hace un libro, mejor se entiende, mejor se goza, mejor empatizas con la historia, y viejos amigos para tener. Y es cierto, vamos a hablar de lo que es. Aquí yo veo reflejado en este muchacho muy joven, a quien le deseo mucho más éxito,
y en sus palabras transpira que la experiencia de su abuelo y de su padre no la ha hecho a un lado. Este muchacho es periodista por excelencia y lo tenemos que apoyar, especialmente en este momento de su vida. Vamos a escucharlo y pongan sus comentarios. Estoy en Facebook Live y estamos también en radio, de las 9 estaciones de Radio Paisano, y este programa también está en el canal de YouTube de Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Escuchen con atención, por favor. Hoy el presidente López Obrador fue demasiado lejos en sus ataques contra mí. ¿Por qué lo hace? Porque no ha podido sacudirse el escándalo de las casonas de su hijo en Houston. Nada de esto estaría pasando si no hubiéramos mostrado la alberca de 23 metros, el cine privado y, sobre todo, los contratos multimillonarios en dólares reconocidos por Pemex con la empresa petrolera cuyo alto ejecutivo es el dueño de la casa del hijo del presidente. El presidente está enfurecido, está fuera de sí, y hoy demostró que quiere usar todo el peso del Estado, todo su inmenso poder, para atacar a un periodista. Si las casonas de Houston fueran mentira, el presidente no estaría así, pero son verdad, y despedazaron su falso discurso de austeridad y de corrupción. Por eso el presidente está desesperado, dispuesto a insultar, a calumniar, a espiar. Está peligrosamente dispuesto a todo para silenciar al periodismo crítico. Hoy en su conferencia mañanera, López Obrador publicó una tabla diciendo cuáles eran, según él, mis ingresos. Como él no puede explicar cuánto gana su hijo y quién pagó las casonas, pues entonces habla de mí. Y como no tiene más que causar sensación, pues infla los números. Por ejemplo, dijo que Televisa me había pagado el año pasado millones de pesos, cuando yo no trabajo en Televisa desde el año 2019. Pero aunque los datos sean erróneos, aunque los datos estén inflados, al presidente le cree mucha gente. Y lo que ha hecho hoy es ponernos a mi familia y a mí a merced de la delincuencia. ¿Qué sigue? ¿Quién sigue? Porque yo puedo tener más visibilidad, pero ¿qué hay de otros periodistas? En el momento de la historia en que más colegas están siendo asesinados. ¿Qué está haciendo en el fondo el presidente? ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar para acallarnos? Que siga por esa ruta. La historia lo está esperando frotándose las manos. Porque lo que vimos hoy cruzó la frontera. Sin empacho, este aspirante a dictador ordena a Hacienda que me revise, ahí delante de todos, frente a las cámaras, cometiendo varios delitos y violando varias leyes como si nada. ¿Y todo por qué? Porque no puede explicar la riqueza de su propio hijo. Quiere hablar de lo que yo gano trabajando para no confesar lo que gana su hijo sin trabajar. Yo he trabajado 20 años a la vista de todos, pagado mis impuestos. El que no puede explicar de qué vivió tanto tiempo es él, el presidente. El que no pagó impuestos fue él. El que no puede explicar cómo resulta que tiene un hijo millonario es él. Las casonas de Houston tienen al presidente fuera de sí. Nada de este ataque, que lleva 2 semanas sin cesar, escalando en mi contra, nada estaría pasando si no hubiéramos revelado las casonas de Houston. O los videos de sus 2 hermanos, Pío y Martinazo, recibiendo dinero en efectivo clandestinamente y diciendo que era para Andrés Manuel. O de su secretario particular y su oficial mayor haciendo lo mismo. O los contratos de la prima Felipa, las casas de Bartlett, las empresas fantasma de Santa Lucía. Todos estos escándalos, por todos estos, el presidente busca intimidarme, quiere callarme, quiere que la gente no se entere. El presidente debe saber que a sus amenazas responderé con documentos, con imágenes, con denuncias de todo aquello que está podrido en su gobierno, en él y en los suyos. Que yo voy a seguir haciendo periodismo al costo que sea. Muchas gracias por escucharme y sobre todo, muchas gracias
por todos sus mensajes de apoyo, de solidaridad y de cariño. Qué bueno, la verdad que este muchacho se ha ganado el respeto de todos y pues hay que seguir, porque los periodistas no somos personas ricas, somos personas muy modestos, nos dedicamos más a leer. Yo vivo de dar mis conferencias, de mis libros. Tuve la fortuna de trabajar en una cadena muy grande, ustedes la conocen, CNN, Cable News Network. Tuve la fortuna de trabajar en el equipo de Ted Turner y Charlotte Leonard en el momento en que los canales en español empezaban, y eso a mí me ayudó muchísimo en cuanto a la comprensión del manejo a nivel internacional de la estructura que esta cadena CNN puso al mundo, y tal como Ted Turner lo decía, hemos hecho del mundo una villa, porque en razón de 5 o 15 minutos ya todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Pero Carlos Rafael y Carlos Jr., el nieto, que lo acabamos de ver y escuchar, no están solos. El abuelo está en el cielo con un legado interminable en sus libros, en las columnas de Excelsior. Un periodista no se olvida. Digo yo que los periódicos y las notas de los periodistas permanecen en los anales como un referente o documento de referencia histórica. Entonces, el periodista es un obrero de la verdad. El periodista, si acaso escucha otra versión, es porque también la hubo. Y lamentablemente, triste o favorablemente, con ello la gente puede elaborar las versiones de cuánto se dijo, cuánto se opinó y cuánto se mencionó sobre tal o cual cosa. Y como estamos viendo, el presidente mexicano ya rebasó toda proporción de credibilidad, en el sentido de que ya no es creíble, ya no tiene la autoridad de un presidente y se ha convertido en un bufón, protector de narcotraficantes, de delincuentes, y López Obrador, antes de atacar más periodistas y tolerar más muerte de periodistas, que yo lo sé por amigos, López Obrador le dice a los carteles que se encarguen de asesinar a tal o cual periodista y después, andaba en malos pasos. No. Ya el hecho de que México sea el país con más periodistas muertos, más que en Afganistán, más que en Irak, más que en Irán, más que en Siria, es algo no solamente increíble, sino inaceptable. Yo, desde la administración del presidente Donald Trump, he estado mandando cartas para solicitar una visa especial para los periodistas que están amenazados de muerte o para las viudas y los huérfanos de un periodista asesinado por el ejercicio de su profesión. El presidente Trump me contestó, pero no me dijo cuándo. Ya le mandé su carta a la vicepresidenta Kamala Harris, porque dicen que tiene más tiempo de revisar material y tiene más equipo de atender cosas domésticas, que el presidente Biden está enfocado completamente en la política internacional, y no lo culpo. Entonces, vamos a ver, pero mientras sean peras o sean manzanas, les pido que apoyen el periodismo de Latin US o Latinus. Carlos Loret de Mola Jr. está haciendo un excelente trabajo, y su socio Broso es muy chistoso, es simpático, y dentro de lo que es el formato
que todo mundo entendemos, en México la política es un circo. Y Broso concatena muy bien los acontecimientos y como tal informa desde otra perspectiva. Pero, adelante, familia, abuelo, hijo y padre. La voz de los Loret nadie la debe de acallar. Y habemos más periodistas que a diario aprendemos de ustedes y que tienen ustedes todavía una misión muy importante por cumplir con México, que es la verdad, porque la verdad es la base de la justicia y la democracia. Buenas noches, les agradezco el favor de su atención a las estaciones de radio que me escucharon en vivo en 9 estaciones en el oeste de Estados Unidos. Un abrazo a nuestra comunidad mexicana y diario piensen de que si no se pudiera informar la verdad en México, a estas alturas el país ya estaría militarizado y en manos de los carteles de la droga. Y hemos sido los periodistas, como Loret de Mola, que han logrado poner cierta presión para evitar que eso pase. Y díganles a sus familias que voten en la revocación de mandato para sacar a Andrés Manuel López Obrador de esa dictadura que él cree que es perfecta y que está desmoronando al país con muerte, con enfermedad y con mucha ingobernabilidad. Gracias, buenas noches, nos escuchamos el lunes. Hasta entonces. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.